Secundaria tercer grado. Matemáticas. Resolución de problemas integradores. Manejo de la información 1. Bienvenidas y bienvenidos, alumnas y alumnos, a una sesión más de Aprende en Casa. Soy el profesor Luis Miguel Villarreal Matías y es un gusto compartir con ustedes otro tema de la asignatura de Matemáticas para tercer grado de secundaria. En esta ocasión, me es grato darle la bienvenida a la maestra Irma Morales Quintanar, que nos acompañará en esta sesión y nos aportará algunas recomendaciones importantes. Gracias, maestro Luis Miguel. Es un gusto estar aquí con los alumnas y alumnos. En esta ocasión se sigue trabajando con el objetivo de desarrollar habilidades que les permitan plantear y resolver problemas usando las herramientas matemáticas, tomar decisiones y enfrentar situaciones no rutinarias. El propósito de la sesión es consolidar la resolución de problemas sobre el manejo de la información. Los materiales que se necesitan para la sesión son cuaderno de apuntes, lápiz y goma. Si alguien tiene discapacidad visual, prepare hojas Ledger, punzón y regleta. También les invitamos a tener una actitud positiva y de interés para desarrollar y consolidar el conocimiento. ¡Comenzamos! Claro, maestro Luis, con gusto. En estas semanas he estado trabajando con actividades que relacionan ejercicios de opción múltiple, como los que se aplican en exámenes de admisión para la educación media superior en las diferentes áreas correspondientes de secundaria. Estudiaremos cómo abordar dichos reactivos desde una perspectiva adecuada que les sea útil para una futura prueba. Muy bien, y para iniciar, maestro Luis, ¿cuál es el primer ejercicio que resolveremos? Claro, maestra Irma. Y para ser específicos, atenderemos ejercicios que nos envían a algunos alumnos del interior de la República. En este caso, tenemos un ejercicio que envía Heisy de la ciudad de Zapopan, en Jalisco. Con la siguiente información, contesten las preguntas de la 1 a la 3. En la escuela secundaria se hizo una encuesta sobre las estaturas de los alumnos de segundo grado y se registraron en la siguiente tabla. Pregunta 1. ¿Cuáles de las siguientes gráficas es la correcta para representar los datos obtenidos? Inciso A, inciso B, inciso C o inciso D. Maestra Irma, ¿nos puedes ayudar a analizar y responder la pregunta? Claro, maestro Luis. Observando los datos que se proporcionan, sabremos cuál es la representación gráfica más adecuada a ellos. Lo que se va a representar en la gráfica es un conjunto de datos numéricos específicos de una muestra. Las opciones más adecuadas que representan estos datos son una gráfica de barras o un histograma. Estas gráficas se parecen mucho, ya que en ambos casos se representan con barras o rectángulos horizontales o verticales. Cada uno se utiliza en casos muy específicos. Para distinguir con mayor facilidad, una de sus diferencias visuales es que las barras de los histogramas están una junto a la otra y en la gráfica de barras están separadas. Para poder representar estos datos gráficamente, primero debemos contabilizarlos y ordenarlos de acuerdo con las estaturas y sus frecuencias. En la tabla que se muestra, vemos cómo las alturas y sus frecuencias ya están registradas y según esta tabla, los datos obtenidos cumplen con las características para usar una gráfica de barras o un histograma. Para esto último, necesitamos tener los datos agrupados por intervalos de clase. Y en las opciones no hay histogramas. Entonces, la respuesta a la primera pregunta es que la forma de representar los datos de la encuesta es una gráfica de barras, que es la opción D. Y en esta opción, las barras se encuentran de forma horizontal. Y esta, maestro Luis, es la respuesta a la primera pregunta. Muy bien, maestra. Y para no perder continuidad, veamos qué nos dice la segunda pregunta que se desprende del mismo planteamiento que nos hace Heisy. Pregunta 2. Según los datos obtenidos en la encuesta,
¿Cuál es la moda de estos datos encuestados? Tenemos las opciones A, 1.27, B, 1.24, C, 1.25, D, 1.22. La moda de un grupo de datos es el que se presenta con mayor frecuencia o que se repite más. Si vemos los datos en la tabla original o en la tabla de datos ordenados, podemos verificar que hay más de un dato que se repite más de una vez. Así los datos 1.22, 1.24 y 1.26 tienen la misma frecuencia de 3 cada uno, pero no son los que más se repiten, y el dato que se repite con más frecuencia es 1.25, que se repite 4 veces. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción C. Para terminar de analizar este ejercicio que nos mandó la alumna de Zapopan en Jalisco, vamos a la tercera pregunta. Tercera pregunta. ¿Cuál es la media aritmética de los datos obtenidos en la encuesta? Para esta pregunta tenemos las opciones: A, 1.24, B, 1.20, C, 1.22 y D, 1.25. ¿Cómo llegamos al resultado de esta pregunta? Para contestar esta pregunta se debe determinar la media aritmética para una muestra de elementos ordenados. Esto se hace en la tabla de datos ordenados y se realiza una multiplicación de cada estatura por la frecuencia de cada una de ellas y se coloca en una tercera columna. Posteriormente se suman los valores de esta columna y el resultado se divide entre el número de elementos de la muestra, que es 16. Veamos. En la tabla tenemos las alturas y la frecuencia de cada una. Se multiplican las cantidades y se tiene 1.22 por 3 igual a 3.66, 1.23 por 2 igual a 2.46, 1.24 por 3 igual a 3.72, 1.25 por 4 igual a 5, 1.26 por 3 igual a 3.78, 1.27 por 1 igual a 1.27. Se suman los valores y se tiene 19.89. Se conoce el número total de datos, que corresponde a la cantidad de alumnos encuestados, que es 16. Ahora, la media aritmética es igual a la suma de los productos de las estaturas por la frecuencia, es decir, 19.89 entre el número de datos, que es 16. Este cociente nos da 1.24, que es la media aritmética. Con esto podemos concluir que la respuesta a la tercera pregunta es la opción A. Alumnas y alumnos, ¿cómo van hasta aquí? El ejercicio que nos envió la alumna de Zapopan en Jalisco fue resuelto. Esperemos que el proceso de solución y las preguntas haya quedado claro, sobre todo para Hazy. Así es, maestro Luis. Es enriquecedora la forma en que se pueden razonar y plantear estos ejercicios que, como se dijo al principio, son comunes en las pruebas estandarizadas que se aplican a las alumnas y alumnos aspirantes a la educación media superior en las diferentes instituciones oficiales y particulares de todo el país. Las alumnas y los alumnos deben tener los conocimientos básicos en el área de matemáticas y las demás áreas del conocimiento para poder enfrentar estas pruebas y acreditarlas. A propósito, maestro, quiero aprovechar este momento para leer una pregunta que nos hizo un alumno sobre lo anterior. Y dice: maestra, ¿qué recomendaciones nos puede dar para presentar la prueba de admisión al nivel medio superior y no sentirnos nerviosos al llegar al lugar de la aplicación? Maestro Luis, ¿qué podemos recomendar a las alumnas y alumnos que tienen esta inquietud y que pronto estarán enfrentando una prueba de este tipo? Bien, maestra. Hay muchos factores que influyen cuando las alumnas y alumnos enfrentan estas pruebas. Mencionemos algunas recomendaciones para llegar con confianza y no sentir nervios al llegar al lugar de la aplicación de la prueba. Veamos. Previamente y con tiempo ya se debió hacer el análisis de las diferentes ofertas educativas que se ofrecen en las instituciones oficiales y particulares, haber hecho el preregistro y registro vía internet y presencial en la institución elegida,
Asignar un tiempo previo para el estudio y repaso de los contenidos que se recomiendan en las guías de estudio que proporcionan las instituciones en donde se realizó el registro. En el caso de las instituciones públicas en la Ciudad de México y en el Estado de México, se presenta la prueba COMIPEMS, que significa Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior. Y ya teniendo los requisitos previos, 1. Conozcan la sede de aplicación de la prueba y la institución a la que se aspira. Si tienen tiempo y el recurso, recorrer previamente la distancia a la sede de aplicación y prevenir el transporte y el tiempo de traslado. 2. Preparar los requisitos de acceso y materiales. Preparen la ficha credencial que los acredita como aspirantes y los materiales que se necesitan para la prueba. Lápiz de 2,5, goma, sacapuntas. Sin distractores, como el celular, calculadora, reloj, etc., que no se necesitan en la prueba. 3. Relajación previa y consciente. 1 o 2 noches previas, dormir bien y relajarse. Pueden escuchar música adecuada para ello. En el día de la prueba, 4. Haber ingerido alimentos ligeros. Procuren no comer alimentos pesados que los incomoden durante la prueba, pero tampoco vayan sin comer. 5. Llegar a tiempo. El tiempo para realizar la prueba es limitado. Al llegar tarde, pierden tiempo para contestarla. Durante la prueba, 6. Enfóquense en contestar la prueba. No se distraigan. El tiempo para la realización de la misma es limitado. Hay que aprovechar ese tiempo enfocándose en la prueba. Ocupen todo el tiempo que les den. Si les queda tiempo, verifiquen las respuestas. 7. Contesten el 100% de la prueba. No dejen óvalos o alvéolos sin rellenar o en blanco en las hojas de respuestas, ya que la hoja electrónica en pruebas masivas o de alta demanda es calificada por lectores ópticos de alta precisión, que al detectar espacios o alvéolos en blanco, detienen el conteo y revisión, y lo que se contestó hasta ahí es el resultado de la prueba. Aunque no se tenga la certeza de la solución de un reactivo, contéstenla de forma intuitiva o discriminando soluciones de manera razonada, ya que no hay preguntas capciosas ni trucos. Si hay una pregunta que no puedan contestar en ese momento, pasen a la siguiente y después regresen a ella. Verifiquen siempre que estén contestando la pregunta correcta. Estas recomendaciones y algunas otras que ya han recibido serán de utilidad para enfrentar una prueba de este tipo. Muy bien, alumnas y alumnos, continuando con la sesión, veamos el siguiente ejercicio. Maestro Luis, ¿puede decir de qué se trata? Claro, maestra Irma. Veamos un ejercicio que nos manda Diego de la comunidad de Huamantla en Tlaxcala. Nos dice que en la librería El Diván de la Lectura, donde trabajo, me encargaron que calculara los porcentajes de venta de los libros en los primeros 6 meses del año. De esos datos que debía obtener, mi jefe me preguntó, ¿en qué meses se tuvo el porcentaje de ventas de 33.9%? Opciones A, enero-febrero, B, enero-abril, C, febrero-marzo, D, febrero-abril. Lo primero que debemos hacer es calcular la cantidad de libros que se vendieron en total. Eso lo logramos sumando todas las cantidades de libros vendidos por mes, es decir, 168 más 183 más 139 más 171 más 197 más 142, que nos da en total 1000 libros vendidos. ¿Cómo calculamos el porcentaje de libros vendidos por mes durante el periodo registrado, maestra Irma? Maestro Luis, vamos a calcularlo. Dividiendo cada cantidad de libros vendidos por mes entre el total de libros vendidos y multiplicándolo por 100. Y si somos observadores, las opciones propuestas para las soluciones que se dan únicamente toman en cuenta los meses entre enero y abril. Entonces podemos descartar calcular los porcentajes para mayo y junio. Así ahorramos tiempo y únicamente consideramos la solución entre esos meses.
El porcentaje de libros vendidos durante el mes de enero es igual a 168 entre 1000 y se multiplica por 100. Nos da 16.8%. El porcentaje de libros vendidos durante el mes de febrero es igual a 183 entre 1000 y se multiplica por 100 y nos da 18.3%. El porcentaje de libros vendidos durante el mes de marzo es igual a 139 entre 1000 y se multiplica por 100 y nos da 13.9%. El porcentaje de libros vendidos durante el mes de abril es igual a 171 entre 1000 y se multiplica por 100 y nos da 17.1%. ¿Ya está, maestro Luis? Ahora, ¿cómo podemos llegar a la solución y ver qué opción es la correcta? Para encontrar entre qué meses se da el porcentaje que nos piden, tendremos que sumar cada par de meses, así como se dan las opciones de solución. Entonces, para el mes de enero y febrero es 16.8 más 18.3 igual a 35.1%. Para el mes de enero y abril es 16.8 más 17.1 igual a 33.9%. Aquí podemos interrumpir el cálculo, dado que la suma que nos dio entre los meses de enero y abril es de 33.9%, que es la cantidad que se pide encontrar. Por lo tanto, la respuesta al ejercicio es la opción B. Ahora, para cerrar este ejercicio, un reto. ¿Cuál es el porcentaje logrado en los meses de abril y junio? A, 51%, B, 31.3%, C, 33.9%, D, 32.7%. La respuesta es el inciso B. Ustedes verifiquen por qué es dicho resultado. Estimadas alumnas y estimados alumnos, hasta el momento llevamos 4 ejercicios de opción múltiple en donde hemos encontrado la solución a los reactivos que se nos plantean razonando el uso de operaciones que sean efectivas. Esto puede ayudarles a llegar al resultado en estas pruebas, dado que deben administrar sus tiempos y así puedan llegar al final de una prueba teniendo aún tiempo para revisar y rectificar las soluciones obtenidas, o simplemente completar las respuestas que hayan quedado sin resolver. Como primer reto, les invitamos a resolver ejercicios que tengan estas características, que los pueden encontrar en los diferentes libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx o en las diferentes guías de preparación de las instituciones oficiales. Un profesor recopiló los siguientes datos respecto a una votación para elegir al jefe de grupo que él asesora. Ricardo, 8 votos. Rodrigo, 7 votos. Juan, 6 votos. Carolina, 13 votos. Y Alan, 10 votos. Estos datos los registró en una tabla de frecuencias. ¿Cuál es la suma de las frecuencias relativas de Rodrigo, Carolina y Alan? Opciones. Inciso A, 0.637. Inciso B, 0.659. Inciso C, 0.522. E inciso D, 0.682. Maestra Irma, ¿cómo se encuentra la solución a esta pregunta sobre frecuencias relativas? En este reactivo nos piden que determinemos cuáles son las frecuencias relativas de 3 alumnos: Rodrigo, Carolina y Alan. Para lograr esto, primero se debe sumar el total de votos que se obtuvieron en el estudio. Después, se hace una división de los votos obtenidos por cada alumno entre el total de votos obtenidos. El valor calculado es la frecuencia relativa y se representa como un número decimal menor que 1. Así que vamos a calcularlo. En la tabla de frecuencias que ya se tiene, se suma la columna de esas frecuencias, obteniendo número total de votos es igual a 8 más 7 más 6 más 13 más 10 igual a 44 votos. Ahora dividiremos los votos que cada alumno obtuvo entre el total de los votos. La frecuencia relativa de Ricardo es igual a 8 entre 44. Es aproximadamente igual
a 0.182. La frecuencia relativa de Rodrigo es igual a 7 entre 44. Es aproximadamente igual a 0.159. La frecuencia relativa de Juan es igual a 6 entre 44. Es aproximadamente igual a 0.136. La frecuencia relativa de Carolina es igual a 13 entre 44. Es aproximadamente igual a 0.296. La frecuencia relativa de Alan es igual a 10 entre 44. Es aproximadamente igual a 0.227. Sumando estas frecuencias relativas de Rodrigo, Carolina y Alan, se tienen 0.159 más 0.296 más 0.227, que es aproximadamente igual a 0.682. De las opciones, el inciso D es el correcto. Aunque con este resultado se puede dar por terminado el ejercicio, aprovechemos para calcular la suma de las frecuencias relativas de todos los alumnos. Esta suma debe ser igual a 1. Utilicemos este recurso para verificar si el resultado es correcto. En caso de no ser así, habrá que rectificar los resultados y ver dónde está el error, para corregirlo y así se pueda dar un mejor resultado. Si sumamos todas las frecuencias relativas obtenidas para todos los alumnos, tenemos 0.159 más 0.296 más 0.227 más 0.182 más 0.136 igual a 1. Con esto se verifica que las frecuencias relativas están correctas y por lo tanto podemos concluir el resultado del ejercicio es la opción D. Muy bien, alumnas y alumnos. Utilizamos el problema anterior para resolver lo siguiente. Si sumamos la frecuencia relativa de dos alumnos, ¿quiénes acercan más al 50% de los votos? A, Carolina y Alan. B, Carolina y Rodrigo. C, Carolina y Ricardo. D, Carolina y Juan. Tomemos los resultados de la frecuencia relativa de cada uno y realicemos las sumas correspondientes a cada pareja de candidatos. Para Carolina y Alan se tiene 0.296 más 0.227, que es aproximadamente igual a 0.523. Para Carolina y Rodrigo se tiene 0.296 más 0.159, que es aproximadamente igual a 0.455. Para Carolina y Ricardo se tiene 0.296 más 0.182, que es aproximadamente igual a 0.478. Para Carolina y Juan se tiene 0.296 más 0.136, que es aproximadamente igual a 0.432. De estas sumas, las dos que más se acercan son 0.523 y 0.478. Aquí se hace mención que se puede tener aproximación por defecto o por exceso. Por defecto es en el caso que el número sea cercano pero menor que el que se usa de referencia. Por exceso es una cifra que es mayor que la que se usa de referencia. Así, 0.523 es por exceso una aproximación a 0.500 por 0.023. Y 0.478 es por defecto una aproximación a 0.500 por 0.022. Se considera entonces que el más cercano es 0.478. De este modo, la pareja de candidatos que cumplen con la condición es el inciso C con Carolina y Ricardo. Muy bien, alumnas y alumnos. Hasta el momento hemos aprendido a razonar y responder reactivos de opción múltiple en pruebas estandarizadas, tales como exámenes de admisión a la educación media superior o semejantes, utilizando procedimientos de razonamiento y operaciones sencillas para optimizar tiempos y recursos en el momento de enfrentar dicha prueba.
abordando el eje temático Manejo de la Información. Hasta aquí la sesión. Gracias, maestra Irma Morales, por apoyarnos y fue un gusto compartir contigo esta sesión. Gracias, maestro Luis, por la invitación y exhorto a las alumnas y alumnos a que no dejen de prepararse académicamente ante un mundo cada vez más complejo que requiere de personas preparadas para enfrentar nuevos retos. Y para terminar la sesión, citaremos una apostilla de Baris Galois. La matemática es el trabajo del espíritu humano que está destinado tanto a estudiar como a conocer, tanto a buscar la verdad como a encontrarla. Llegamos al final. Soy el maestro Luis Miguel Villarreal Matías y fue un gusto trabajar con ustedes en estas sesiones de Matemáticas 3 de Aprende en Casa. Hasta la próxima. Qué divertido, ¿cómo te parece? Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.